El tema que vamos a hablar hoy es de biomoléculas orgánicas. Son las moléculas con una estructura a base de carbono, son sintetizadas por los seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos, como son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos. Carbohidratos. Desde el punto de vista químico, polihidroxialdehído o cetona y sus polímeros existen en 3 categorías principales, distinguibles por el número de unidades de azúcar que lo conforman: monosacáridos, polisacáridos y polisacáridos. Los polisacáridos liberan a la hidrólisis centenares de monosacáridos, mientras que los polisacáridos producen de 2 hasta 8 monosacáridos, y los monosacáridos mismos son la unidad mínima de los carbohidratos que ya no se pueden hidrolizar. Se llaman carbohidratos debido a que su estructura química asemeja fórmulas hidratadas de carbono y se representa con la fórmula carbono, hidrógeno y oxígeno. Monosacáridos son carbohidratos más sencillos, tienen una sola unidad molecular formada por un grupo funcional de aldehído o cetona, cierto número de grupo y cierto grupo de grupo hidroxilo. Monosacáridos se dividen en 2 familias: la aldosa, que el grupo carbonilo está en el extremo, como lo miramos aquí en la imagen, de la cadena como conjunción de aldehído. La cetosa, que el grupo carbonilo está dentro de la cadena, lo tenemos aquí en el segundo carbono. Según el número de átomos de carbono, se denomina como tritosa, tetrosa o hetosa. Las cetosas son los monosacáridos más comunes en la naturaleza, como la glucosa y la fructosa. La pentosa son componentes de nucleótidos como la ribosa y la desoxirribosa. La glucosa es un grupo aldeico porque tiene el enlace aldehído en el primer carbono. Y la fructosa es un grupo cetona porque tiene el enlace carbonilo en el segundo carbono. La glucosa la encontramos en la sangre del cuerpo y la fructosa se encuentra en las frutas. Disacáridos son los más sencillos. En estos se unen 2 monosacáridos mediante lo que se llama enlace glucosídico para formar un nuevo carbohidrato. Los disacáridos más comunes son las lactosas y la sacarosa. Aquí tenemos un ejemplo, que una lactosa es galactosa más galactosa y se unen con un enlace beta. La encontramos en la leche y sus derivados. La sacarosa es glucosa más fructosa y se unen con un enlace alfa. Y la encontramos en el azúcar. Los polisacáridos son compuestos como la
son compuestos, los polisacáridos son complejos como la glucosaminoglucanos que conforman parte de tejidos conjuntivos y la piel de los vertebrados. Los polisacáridos más importantes es el almidón y glucógeno. En el almidón tenemos un enlace alfa con el carbono 1 y el carbono 4 de monómeros de glucosa. Lo encontramos en la papa. La estructura del glucógeno. En la imagen de la izquierda se observa la estructura del glucógeno con la enzima glucogénica transferasa encargada de la adición de monómeros, la glucosa al polisacárido. En la parte central, en la imagen de la izquierda, se observa los monosacáridos de glucosa unidos a través de enlaces 1,4 y alfa y 1,6 en los puntos de ramificación. Aquí tenemos el ejemplo donde se une enlaces glucósicos alfa 1,4 y tenemos enlaces glucósicos alfa 1,6. Los localizamos. La principal función de los carbohidratos en el organismo es que son los principales fuentes de energía, es decir, son moléculas energéticas. Sin embargo, cumplen función como ahorro de proteína, regulan el metabolismo de los lípidos estructurales. Las funciones de los carbohidratos, función energética, son los más importantes. Nos mantienen con energía y nos permiten realizar funciones orgánicas, físicas y psicológicas de nuestro organismo. Los carbohidratos se hidrolizan a glucosa, las sustancias más simples. La glucosa es la suma importante para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. También ayuda al metabolismo de las grasas e impide la oxidación de las proteínas. Glucosa y calorías. La glucosa pasa al torrente sanguíneo y es oxidada en la celulosa, proporcionándonos 4 kilocalorías por cada gramo de peso. La glucosa que no es oxidada, quemada dentro de la célula, se transforma en glucógeno, el cual se almacena en el hígado y los músculos. El resto de la glucosa se transforma en grasas que se acumulan generando un aumento de peso corporal. Lípidos. Son conjuntos de moléculas orgánicas compuestas por dos carbonos, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua, pero solubles al alcohol. Los lípidos son grupos heterogéneos que usualmente se dividen en dos, atendiendo a que se posean en su composición ácidos grasos. Lípidos son saponificables o no los posean. Lípidos insaponificables. Tipo de lípido: ácidos grasos
triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. Lípidos saponificables se dividen en dos: simples y compuestos. Lípidos simples, ácidos grasos saturados, son lípidos que se representan dando enlace en sus átomos de carbono y se encuentran en el reino animal. Aquí tenemos lista de ácidos grasos saturados e insaturados de mayor importancia en la alimentación. Aquí tenemos el nombre de los ácidos grasos saturados, que encontramos el buitírico, caproico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico y arquídico. Estos son los grasos saturados. Y los grasos insaturados tenemos palmitoleico, aleico, linoleico y arquidiónico. Lípidos insaponificables. Tenemos los terpenos. Con el nombre de terpenos se conoce a un grupo importante de componentes vegetales que tienen un origen biosintético común, todos, aunque con estructura química muy distinta, proceden en la condensación en números variables de una cadena isoprénica. Tenemos los esteroides. Tenemos los eicosonoides. Este término agrupa a una serie de compuestos derivados de ácidos grasos polisaturados de 20 átomos de carbono, como el ácido araquidónico. De esta clasificación de lípidos dependerá la función que cumpla. Proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero pueden además contener fósforo y azufre. Son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Fórmula general de los aminoácidos. Tenemos grupo carboxilo y tenemos un grupo amino. La cadena lateral es distinta. En cada enlace determina sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Enlaces peptídicos, grupo carboxilo y grupo amino. La unión de estos dos libera una molécula de agua. Enlace peptídico dipeptídico. Funciones de las proteínas. Forman tejidos de sostén y relleno que conforman elasticidad, resistencia a los órganos y tejidos. Funciones energéticas. 4.3 calorías por gramo. Funciones contráctiles, actina y miosina. Función estructural, colágenos y queratinas. Función de defensa, anticuerpos. Función hormonal, insulina, somatomedina. Función biocatalizadora, enzimas. Y función transportadora, función almacenadora,
o albúmina. Tenemos un ejemplo de los compuestos que forman un aminoácido. Está compuesto por grupos aminos, por grupos carboxilos y un radial y un hidrógeno. Clasificación por su cadena lateral: hidrofóbicos, hidroxilados, polares, azufrados, aromáticos y aminoácidos. Péptido: producto de la unión de dos aminoácidos mediante enlace péptido. Tenemos un aminoácido más otro aminoácido en la unión que liberan una molécula de agua. Enlace péptido. Clasificación: por su forma: fibrosas, globulares. Por sus grupos: prostético, proteínas simples y proteínas conjugadas. Por su estructura: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las fibrosas son alargadas, resistentes e insolubles en el agua, por ejemplo, la queratina y el colágeno. Globulares presentan torsiones y plegamientos muy ordenados, solubles en agua, por ejemplo, como hemoglobina, albuina y enzima. Por su prostético: simples, al ser hidrolizadas producen solo aminoácidos simples, por ejemplo, la albúmina, elastina, colágeno y histona. Conjugadas: al ser hidrolizadas producen aminoácidos y sustancias no proteicas, por ejemplo, glucoproteínas, lipoproteínas, cromoproteínas. Por su estructura primaria: secuencia de aminoácidos. Secundaria: la estructura primaria adopta una forma helicoidal. Terciaria: contiene parte de la forma helicoidal y plegada, adoptando un aspecto globular. Cuaternaria: formado por dos o más ácidos nucleicos. Son biopolímeros formados por nucleótidos. Los nucleótidos están compuestos de base nitrogenada, azúcares pentosas, fosfato. Tenemos aquí lo que es un nucleótido. Tenemos una base nitrogenada unida a un azúcar de 5 carbonos o pentosa, y el azúcar de 5 carbonos o pentosa está unido al grupo fosfato. Tenemos la base nitrogenada que se nos divide en dos, en purinas y pirimidinas. Las purinas encontramos la aldenina y la guanina. En las pirimidinas encontramos la citosina, timina y uracilo. En el ADN, la diferencia que hay entre ADN y ARN es que en el ADN vamos a encontrar, en el ARN, perdón, vamos a encontrar citosina, y en vez de tiamina vamos a encontrar el uracilo. Bases nitrogenadas: anillos pirimidina. Tenemos
de 6 átomos, donde el átomo 1 y el 3 son de nitrógeno, el 2, 4, 5 y 6 son de carbono, que se divide las pirimidas en citosina, timina y uracilo. De la citosina y la timina, la citosina la encontramos en el ADN, y la citosina y el uracilo lo encontramos en el ARN. Anillos purinas. Es un anillo, es una acetona compuesta por 6 carbonos unida a una de 5 carbonos, que se dividen en adeninas y guaninas. Para complementar la base nitrogenada tenemos las azúcares pentosas, que se dividen en ribosas y desorribosas. Ácido nucleico. La base nitrogenada está unida a una pentosa o un azúcar de 5 carbonos. Ese nombre de esa unión se llama nucleósido. Cuando el azúcar pentosa se une a un grupo fosfato, le vamos a dar el nombre de ácido nucleósido. A continuación vamos a dar el resumen de cómo están compuestos los ácidos nucleósidos. Están compuestos por nucleótidos con una base nitrogenada que se divide en dos, purinas y pirimidas. Las purinas se dividen en aldeína y guanina. Las pirimidas tienen citosina y timina y uracilo, que es la diferencia que tenemos en un ADN y un ARN, que el ARN tiene el uracilo, mientras el ARN tiene citosina y guanina. Tenemos también una unión de una pentosa de 5 azúcares que son ribosas y desorribosas en la unión de un fosfato para complementar lo que es un ácido nucleico. Muchas gracias.